Continuamos con nuestra actividad 5, parte 2, donde nos piden que al diseñar un algoritmo en PSI para capturar una cadena de caracteres y determinar si dicha expresión es palíndromo, es decir, si se lee de izquierda a derecha, tiene el mismo valor que de derecha a izquierda y cuántos caracteres tiene. Los caracteres quiere decir que es uno, o sea, que compone una palabra. Entonces voy a explicar algo muy rápido sobre lo que es palíndromo. Pues como en la anterior actividad también hice algo en Excel para entender un poco más. Entonces tengo una definición. Las palabras palíndromas son todas aquellas palabras que suenan y se escriban del mismo modo al derecho que a su revés. Palabras palíndras. Entonces tengo varios ejemplos. Por ejemplo, ABA está orden ABA y en amarillo. Y lo diferencio con verde para pues saber que es la misma, pero la estoy leyendo de aquí hacia allá. Lo mismo sucede con los demás. Existen palabras palíndromas hasta de más de 10 caracteres o 20 caracteres. Tenemos una de 2, 4, 6, 7, 8, 9 caracteres. Vamos a ver si entre los ejemplos logro una más grande. Creo que sí. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, ya teniendo entendido esto, vamos a proceder a hacer nuestro algoritmo. Bueno, bien, algo que dice nuestro enunciado es que es una cadena de caracteres. Cadena. Esto es clave para realizar nuestro código. Bueno, bien, vamos a buscar PSIN. Procedemos a abrir. Siempre abre en un cuadro de código en blanco. Entonces voy a ponerle título a este algoritmo o código que se va a llamar cumulativa. Palabras palíndras. Palabras palíndras. Bueno. Creamos unas líneas de código. Entonces, en la parte 2 vamos a decir, como siempre todos nuestros programas debemos preguntarle al usuario. Entonces, empezamos escribiendo o solicitándole al usuario que escriba una palabra. Bueno, antes de esto me creería mejor que es explicarle al usuario qué es una palabra palíndra, porque hay muchos que no sabíamos qué era eso o qué significa eso. Entonces, vamos a mostrarle al usuario, decirle que es una palabra palíndra. Entonces, decimos escribir, abrimos comilla y escribimos lo que tengo previamente aquí. Significado previamente de lo que es una palabra palíndra. Voy a seleccionarlo para copiar. Ok. Es muy largo, ¿verdad? Entonces voy a empezar a recortarlo porque si no en la pantalla se me va a ver un poco feo. Entonces, en este punto pongo una comilla
cierro la comilla, le doy enter, vuelvo a escribir escribir, abro comilla y la voy a recortar de esta siguiente manera, de esas siguientes formas hasta para que sea más fácil de ver en la pantalla. Cierro mi comilla, nuevamente escribir, pongo comilla y cierro mi comilla en este punto. Nuevamente escribir, y cierro comilla. ¿Por qué hago esto? ¿O para qué se hace esto? Para que el usuario se entienda y tenga claro que es una palabra palindra. Ponemos un ejemplo. Así, el usuario comprende de qué se trata nuestro código o nuestra ejecución, nuestro programa que hemos creado. Los voy a organizar mejor, que queden como especie de pirámide. Y sigo diciendo escribir. Aquí pongo, abro comilla, y después decir ejemplo. O, y si usted cierro mi comilla. Como ya nuestro usuario sabe de qué se trata el tema, entonces, para no perder lo que hemos hecho hasta el momento, vamos a guardar. Entonces yo tengo una carpeta llamada lógica de programación, una actividad, tengo una que dice entregables, perdón, arreglo actividad 5. Entonces creo una carpeta nueva que diga cadena actividad número 5. Y dentro de esta carpeta voy a cargar todo lo referente a el algoritmo creado. Entonces lo llame cadena actividad 5. Debe guardar. Ahora sí le digo al usuario que me escriba una palabra. Abro comilla y le digo al usuario, digite una palabra. Palabra palindra. Cierro mi comilla. Guardamos. ¿Qué quiero? Como todos, siempre tenemos que después crear una variable y leerla para que el dato que los usuarios escriban quede almacenado. Entonces leer y la voy a llamar palabra.
Bueno, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Mostrarle al usuario qué es lo que queremos y que el usuario digite una palabra para letra. Bueno, esto quedaría muy pegado a la vista cuando se ejecute. Pues considero que sería bueno dar unos espacios en pantalla. ¿Cómo se haría? Sería esto y volver a escribir. Solo se ponen las comillas. Otro escribir. Y un último escribir. Ok. Así tengo más espacio entre la palabra que me están el mensaje para que me digiten la palabra. Guardamos. Seguidamente debemos hallar algo, debemos definir qué hacer con la palabra almacenada. Bueno, vamos a definir una cadena. Para ello utilizamos, se define muy parecido a la regla, aunque cambia en ciertas cosas, pero son muy parecidas. Entonces definimos que para un subíndice debe iniciar, pero en vez de ponerle un número le voy a decir longitud. Es un comando para que lee el tamaño de la palabra o cuántos caracteres tiene una palabra. Yo le voy a decir que la longitud, a dónde vaya a leer, que me lea la palabra y que haga pasos hasta cero. ¿Por qué hasta cero? Porque no estamos trabajando una palabra a la vez. O sea, no quiero que me ingresen X o más de una palabra. Entonces es una sola palabra a la vez. Hasta cero. Y que solo aumente una vez. O sea, que quiere decir que en pantalla solo se salga o se pida una sola vez. Paso menos 1. ¿Y qué quiero hacer? Le digo que quiero hacer lo siguiente. Necesitamos comparar la palabra palindra versus la palabra que hemos digitado. Entonces vamos a definir unas variables. La primera de ellas la voy a llamar palabra palindra. Entonces la voy a definir. Defino palabra palindra. Más voy a crear, esta es mi cadena principal, ¿cierto? Pero voy a crear esto que estoy digitando, se va a convertir en mi subcadena. Y esa subcadena va a llamar a la palabra digitada por el usuario. Cierro paréntesis. Ok. Pero esa palabra, como es horizontal, decimos de dónde hasta dónde queremos ir. Entonces le voy a decir que empezó en I, en 0, y que vaya hasta ahí, o sea, hasta la longitud que tenga la palabra. O sea, nuevamente I. No sabemos si la palabra es de un carácter, dos caracteres o tres o cuatro, etc. Estoy diciendo, la palabra empezó en I cuando estaba en la primera carácter de la palabra y terminó hasta cuando se digitó la palabra.
total los caracteres de la palabra. Entonces tengo que cerrar este primer ciclo o esta primera cadena, para lo cual se utiliza el fin, fin, para. Ok. Ya tenemos la palabra y hemos hecho la primera comparación, ¿cierto? En o sea, esta comparación que hemos hecho es en un solo sentido. Me refiero de izquierda a derecha. Nos faltaría hacer lo mismo, pero de derecha a izquierda. Para lo cual, ¿qué podemos hacer? Pues ya que esto es lo mismo, podemos hacer exactamente lo mismo. La misma cadena. ¿Qué procedo a hacer? Entonces, pero no me fue. Bueno, le voy a hacer algo adicional que es, pues, después de haber comparado esta cadena, que la siguiente cadena sea con una condición. Entonces vuelvo a decir que si la palabra si la palabra palindra es igual a mi palabra que ingresé, pero leyéndola de derecha a izquierda. O sea, aquí la estoy leyendo de izquierda a derecha. ¿Sí? Después le estoy diciendo que si la palabra palindra es igual a palabra, o sea, la leo de este lado son iguales, entonces proceda. Entonces, procedemos a decirle al usuario que sí es una palabra palindra. Entonces, vamos a escribir. Sí, es palindra. Palindra. Tenemos que buscar la forma de diferenciarlas, porque si yo copio esto mismo para el mensaje, si cuando de la otra forma, ya me refiero, esta la estoy explicando que es de izquierda a derecha. Como la tengo que comparar y decir que también es igual de derecha a izquierda, debo definir algo para que las diferencie. Entre los comandos he visto, he revisado que se podría hacer que esta sea en minúscula y la otra sea en mayúscula. Pero como la palabra siempre se ingresó en minúscula, pues no hay nada que hacer acá. Lo único es en el siguiente escribir que la palabra que se va a mostrar se pase a mayúscula para diferenciarlas. Entonces, ¿cómo sería? Vuelvo a decir que escribir, pero en vez de decir la palabra, lo que llamo la defino como minúsculas, comillas, palabra,
esta condición, si no se cumplió, ¿qué vamos a hacer? Si no se cumplió, después de comparar, se le dice al usuario si no se cumplió la condición, entonces le voy a decir al usuario que no es palíndromo. Entonces, escribir no es palíndromo. Cierro mi comilla. Ok, tengo un error. Se me olvidó desde el principio la comilla inicial. Entonces, corregimos. Listo. Entonces acá le estoy informando al usuario que no es palíndromo. Voy a dejar unos espacios en pantalla para que no se me vea todo pegado. Voy a escribir uno. Y hacemos la misma operación que hice allí. Abro comillas, cierro comillas. Para que en la pantalla se me vea un poco más o se note un poco más las instrucciones que estamos trabajando. Por lo que son palabras palíndricas que son muy parecidas, debemos buscar la forma de diferenciar lo que se presenta. Ok, hasta aquí solo hemos capturado la palabra digitada por el usuario y la hemos comparado para saber si es palíndromo o no. Nos faltaría la parte del enunciado que dice cuántos caracteres tiene la palabra. Como ya previamente hemos definido una longitud de palabra, podemos utilizarla para llamar la palabra ingresada y contarlas. Bueno, aquí ya terminamos el fin. Aquí voy a mostrar también, se me había olvidado mostrar la palabra de su forma derecha a izquierda, que no se la he mostrado al usuario. Para lo cual voy a diferenciarla con una mayúscula. Mayúsculas. ¿Qué quiero que se vean mayúsculas? La palabra ingresada. Ok. Bueno, como ya habíamos digitado la longitud y sabemos que se ha almacenado, lo que voy a hacer es llamar a esa longitud para que se vea en pantalla. Entonces, ya así logramos que nos diga de cuántos caracteres tiene nuestra palabra. Entonces, para lo cual escribimos longitud de la palabra ingresada.
cierro. No hice la comilla inicial, por lo cual me va a presentar un error. Entonces, escribo caracteres. Cerramos comilla. Entonces, con esta longitud, que es una función que ya tiene previamente nuestro programa o está en el código, la palabra ya ha sido leída, se sabe cuántos caracteres tiene nuestra palabra, solo nos faltará mostrarla en nuestro programa. Quitamos las líneas que quedaron de más. Y así quedaría nuestro algoritmo para determinar si una palabra es palíndromo. Bueno, teniendo nuestro código, podemos ir al listado de nuestras palabras y hacer las pruebas. Vamos a tomar la primera palabra que dice ABA. Entonces, ejecutamos nuestro programa y escribimos ABA en minúsculo. Si es palíndromo, entonces nos muestra ABA y ABA. ABA minúscula significa que está de izquierda a derecha y ABA mayúscula que está de derecha a izquierda y que contiene 3 caracteres. Vemos que caracteres nos está saliendo muy pegado. Procedemos a darle un poquito de espacio, que se vea más organizada la presentación al usuario de nuestro código. Bueno, ahora voy a utilizar como la que dice, esta que dice arepera. Entonces, escribimos arepera. Dice que si es palíndromo, arepera y arepera. Tiene 7 caracteres. Ok. Hagamos otra prueba. Veremos si tenemos una palabra mucho más grande. Por ejemplo, reconocer. Reconocer. Dice que si es una palabra palíndromo tiene 9 caracteres. Vemos si allí tenemos en nuestro ejemplo de palabras una más larga. Por ejemplo, probemos con esta. Sobreverbos. Sobreverbos. Ok, dice que si es una palabra palíndromo. ¿Qué pasa si digito una palabra que no sea palíndromo? Vamos a ver. Vamos a utilizar queso. Dice, no es palíndromo y nos dice que tiene 5 caracteres. Podemos hacer una prueba más. No sé, digamos que escribir, a ver qué pasa. Escribir. Dice que no es palíndromo y la palabra es de 8 caracteres. Bueno, vamos a buscar de pronto y en internet conseguimos una palabra palíndromo mucho más grande. Palabras palíndromas de más de 25 caracteres. A ver qué pasa. Dice que hay un ejemplo. Hablamos esta, a ver si tenemos suerte.
no he encontrado, no sé. Podemos utilizar esta, sometemos, vamos a ver qué pasaría. Entonces iniciamos, sometemos. Si es palindra, cuando se escribe de izquierda a derecha y derecha a izquierda, tiene 9 caracteres, pero me gustaría ver una mucho más grande. Probemos con rodador, si es palindra. Probemos con, por ejemplo, Cárdenas, a ver qué pasa. Dice que no es palindra, tiene 8 caracteres. Ok, entonces ya sabemos que nuestro algoritmo para que soluciona el planteamiento de nuestro programa es adecuado y funciona. Pasamos a hacer el diagrama y explicar el diagrama lógico, diagrama de flujo de datos. ¿Cómo sería? Tenemos la opción, pero como en el anterior ejercicio expliqué, si yo la creo me toca volver a guardarla, mientras que si yo la creo el diagrama directamente desde acá no necesito guardarlo nuevamente. Si ya queda guardado, luego guardar cadena de y lo llamo JPG y damos guardar. Okay. Seguidamente buscamos la carpeta donde guardé mi diagrama en JPG para proceder a explicar en qué consiste nuestro diagrama de flujo de datos. Primero es un algoritmo llamado palabras palindras. Como lo mencioné anteriormente, le estoy indicando al usuario qué significa palíndromas. Estas son las salidas de usuario donde le estoy explicando. Después de que le explico al usuario, le pongo un ejemplo. Doy unos espacios como para hacer más ordenado nuestra presentación. Le pido al usuario que digite una palabra palindra. Asigno a esa palabra que está digitando el usuario, le asigno una variable que se va a llamar palabra y la leo. Bueno, estamos creando una cadena muy parecido a lo que se hace en un arreglo. Se define un índice y a través de una sentencia previa que tiene nuestro código ya creada, que se llama longitud, llamo a la palabra que están digitando y le digo que solo va a ser una sola a nivel horizontal que le asigne desde 1 hasta donde termine la palabra. Así capturo una palabra de varios caracteres. Luego creamos una condición para saber si es palindra o no. Entonces digo que la palabra palindra es igual a la palabra. Si pasa esto, entonces te voy a indicar al usuario que si es palindra y pues para diferenciarla la estoy imprimiendo en la palabra en minúscula. Si no, entonces es lo contrario. Me muestra un aviso que no es palindra, estoy dando unos espacios para luego continuar y decir que quiero que la palabra, como no es palindra, aparezca en mayúscula. Y a su vez, si también es palindra, me la muestre en mayúscula. Y luego creo una sentencia. Como ya esta sentencia longitud o esta función ya está precreada, solo llamo a la palabra y que me muestre un aviso y muestro un aviso que diga caracteres y doy fin. Esa sería la explicación de mi algoritmo mediante la gráfica, el diagrama de flujo de datos.